Me encontraba en la cocina preparando el primer café del día cuando el rugido metálico del triturador de basura bajo el fregadero me sobresaltó. No debería haber nada inusual en ese sonido en una casa habitada por 3 personas, excepto por un detalle de precisión. Me encontraba en la cocina preparando el primer café del día cuando el rugido metálico del triturador de basura bajo el fregadero me sobresaltó. No debería haber nada inusual en ese sonido en una casa habitada por 3 personas, excepto por un detalle de precisión. Eran las 6:30 de la mañana y mi nuera, Raquel, siempre ajustaba su alarma para 1 hora más tarde. Antes de que pudiera procesar la anomalía, un estrépito agudo me heló la sangre. Era el sonido inconfundible de la cerámica de alta calidad estallando y siendo triturada por las cuchillas de acero. Crucé la cocina de un salto y golpeé el interruptor para detener el motor. El silencio que siguió fue casi más violento que el ruido anterior. Con el pulso acelerado, cogí la linterna que siempre guardo en el cajón de las herramientas y apunté directamente al desagüe. Entre los restos amargos de los pozos de café y unas cáscaras de huevo, brillaban fragmentos de porcelana blanca. No era una vajilla cualquiera de una gran superficie. Reconocí de inmediato el trazo fino de las rosas pintadas a mano. Raquel acababa de destruir la pieza más valiosa de mi vitrina sentimental. La taza favorita de Linda. Mi esposa la había elegido personalmente durante aquel viaje por nuestro 25 aniversario a San Sebastián, en una pequeña tienda de artesanos cerca de la parte vieja. Había sido su compañera inseparable cada mañana durante los últimos 8 años de su vida. Mi nombre es Alejandro Díaz. Tengo 58 años y, tras 3 décadas como perito de seguros, estoy jubilado. Mi ojo está entrenado para detectar patrones, para distinguir entre un accidente fortuito y una negligencia deliberada. Aquella mañana, mientras observaba los restos de las rosas de Linda, comprendí con la claridad de un informe pericial que mi nuera estaba ejecutando un plan. Estaba borrando sistemáticamente el rastro de mi mujer de nuestra propia casa. ¡Ay, Dios mío, Alejandro! La voz de Raquel llegó desde el umbral. Apareció envuelta en su bata de seda, luciendo esa máscara de preocupación ensayada que había perfeccionado durante los últimos 8 meses. Lo siento de todo corazón. Estaba intentando recoger un poco y esa taza vieja simplemente se me escurrió de las manos. Ya sabes que hasta que no me tomo el primer descafeinado soy un peligro, soy terriblemente torpe. Taza vieja. Esas palabras me dolieron más que el ruido del triturador. Linda la veneraba. Se negaba en redondo a meterla en el lavavajillas por miedo a que el detergente abrasivo erosionara el diseño de las rosas. La lavaba y secaba a mano con una devoción casi ritual. Y ahora, para Raquel, solo era un trasto viejo. Era la taza favorita de Linda, conseguí decir, luchando porque mi voz no delatara el temblor de mi rabia. Lo sé, de verdad que lo sé, y me siento fatal por ello, respondió ella, suavizando el tono con esa condescendencia que tanto me agotaba. Pero Alejandro, miremos el lado positivo. Tienes los armarios a reventar de vajilla. Quizás es una señal de que es hora de estrenar algunas de las nuevas que compramos el mes pasado. Estoy segura de que a Linda no le gustaría verte aferrado a cada objeto material para siempre. Hay que dejar ir, ¿no crees? Ese era su método. Un tono razonable, casi terapéutico, diseñado para hacerme sentir que yo era el hombre huraño y obsesivo que se aferraba al pasado de forma irracional. Durante los últimos 8 meses, ese guión se había repetido hasta el cansancio. Raquel Martínez, de 32 años, llevaba 3 casada con mi hijo Diego. Se mudaron a mi casa después de que ella perdiera su puesto como coordinadora de marketing en una agencia de Madrid. Lo que en principio Diego me vendió como un arreglo temporal de unos meses, se había transformado en una ocupación en toda regla. Poco a poco, me sentía como un invitado, un extraño en el hogar que Linda y yo habíamos construido ladrillo a ladrillo. Para entender la magnitud de lo que estaba ocurriendo, debo explicarles el vacío que dejó Linda.
Falleció hace 5 años tras una batalla devastadora de 2 años contra un cáncer de ovario. Aquellos meses finales fueron una prueba de fuego, pero ella mantuvo una entereza que me resultaba casi sobrenatural. Prométeme que no te encerrarás en ti mismo, Alejandro, me pidió una tarde de sol suave, apenas una semana antes del final. No te limites a ver pasar los días. Vive, de verdad. Se lo prometí, pero cumplirlo era otra historia. Después de 30 años de matrimonio, aprender a vivir sin ella era como intentar caminar sin suelo firme bajo los pies. Cada rincón de la casa era un eco de su presencia. La disposición exacta de los cuadros en el salón, sus libros de arte todavía reposando en la mesilla de noche, el jardín que ella misma había diseñado y cuidado con paciencia de cirujano. Diego, mi único hijo, se había labrado una vida en Madrid junto a Raquel. Cumplía con las llamadas de rigor cada pocas semanas y las visitas obligatorias en Navidad. Raquel siempre se había mostrado cordial, educada y aparentemente preocupada por mis niveles de colesterol y mi soledad. Sin embargo, Linda, con ese instinto afilado que nunca le fallaba, solía decirme que Raquel nos miraba de una forma extraña durante las cenas. Fíjate bien, Alejandro, me advirtió Linda una vez. No nos mira como una invitada, nos mira como si estuviera haciendo un inventario. Está catalogando nuestra vida, pieza por pieza. Debí haber escuchado a Linda. Ella siempre tuvo un talento especial para ver lo que se escondía detrás de una sonrisa demasiado perfecta. Todo se precipitó hace 8 meses con una llamada de Diego. Su voz sonaba quebrada por una ansiedad que no intentaba ocultar. A Raquel la habían despedido en un recorte de plantilla en su agencia y el alquiler de su piso en el barrio de Salamanca, en Madrid, se había vuelto una soga al cuello. Además, la empresa de soporte informático donde trabajaba mi hijo estaba pasando por un ERTE. La pregunta cayó por su propio peso. ¿Podrían instalarse conmigo unos meses mientras se reorganizaban? Como padre, la respuesta es automática. Tengo una casa de 4 dormitorios en una zona tranquila, un hogar que se sentía demasiado vasto y silencioso desde la partida de Linda. Diego es mi único hijo y estaba sufriendo Raquel, mi nuera, necesitaba un respiro. Por supuesto que podéis venir, les dije. En aquel momento, me pareció lo más natural del mundo. Esa decisión fue el primer movimiento de un engranaje que lo cambiaría todo. Al principio, los cambios fueron sutiles, casi imperceptibles, presentados siempre bajo el manto de la lógica y la modernidad. Raquel sugirió actualizar la contraseña del Wi-Fi por una más robusta, por seguridad, dijo. Luego pasó a la cocina, reorganizando cada armario porque la disposición que Linda mantuvo durante décadas era, según ella, ergonómicamente ineficiente para preparar comidas familiares. Incluso sacó las herramientas de jardinería de Linda del garaje, aquellas paletas desgastadas por el uso, para hacer sitio a sus cajas. Cada modificación venía acompañada de una explicación impecable. Raquel tiene ese talento del marketing para presentar una imposición como una mejora obvia que cualquier persona sensata abrazaría. Y, por supuesto, siempre lo hacía por mi bien. Alejandro, ya has trabajado suficiente en tu vida, me repetía con esa sonrisa profesional. No deberías cargar con estos detalles domésticos tan tediosos. Déjame a mí la optimización de la casa para que tú puedas dedicarte exclusivamente a disfrutar de tu jubilación. Al segundo mes, Raquel ya había tomado el control administrativo de mi vida. Me convenció para gestionar la banca online, argumentando que los extractos en papel eran un residuo ecológico innecesario y un riesgo de seguridad. Me cambió de farmacia habitual, asegurando que la nueva gestionaba mucho mejor las recetas electrónicas y nunca tenía problemas de stock, aunque me pillaba el doble de lejos. Incluso me persuadió para cambiar de operadora de televisión e internet. Diego, por su parte, asentía a todo. Papá, agradece que Raquel se encargue. Es una experta organizando procesos, era su trabajo en Madrid.
Solo intenta hacernos la vida más fácil a todos, me decía él, mientras se hundía más en su ordenador. Sin embargo, al tercer mes, las piezas del informe empezaron a no cuadrar. Mi correspondencia física dejó de llegar al buzón. Al preguntar, Raquel me explicó, con una naturalidad pasmosa, que había configurado un desvío de correo en la oficina de correos para centralizar la gestión y evitar que se perdieran facturas importantes. Mis extractos bancarios desaparecieron del mapa. Según ella, todo estaba en la nube para evitar el desorden, y me prometía que los revisaríamos juntos cada mes. Pero esa cita siempre se posponía por alguna entrevista de trabajo crucial o un dolor de cabeza inoportuno. Lo más insidioso fue el aislamiento social. Cuando mis viejos amigos de la compañía de seguros o mis compañeros de dominó llamaban al fijo, Raquel solía interceptar la llamada. Alejandro está echando la siesta, se sentía un poco fatigado, les decía con voz dulce. ¿Quieres que le dé algún recado cuando despierte? Rara vez me llegaban esos mensajes. Poco a poco, mi círculo se estrechaba. Raquel me estaba construyendo una jaula de oro y seda, y lo hacía con tales dosis de racionalidad que yo mismo llegué a dudar de mi lucidez. Me sentía un estúpido por sospechar de alguien que, aparentemente, solo buscaba mi comodidad. Pero la mañana de la taza triturada fue el detonante. Al ver aquellas rosas pintadas a mano reducidas a escombros, comprendí que Raquel no estaba reorganizando mi casa. Estaba ejecutando una damnatio memoriae, borrando la presencia de Linda pieza por pieza, y yo, por inercia o por cansancio, se lo estaba permitiendo. Aquella tarde, movido por un impulso que no sentía desde hacía años, subí al dormitorio principal. Esperé a que Raquel estuviera distraída con sus llamadas y abrí el joyero de madera de olivo de Linda. Raquel me había sugerido varias veces donar la ropa y las joyas de mi esposa a alguna ONG, pero en eso me mantuve firme. Era el único reducto que no había podido optimizar. Dentro, bajo un collar de perlas que Linda se ponía en nuestras cenas de aniversario, encontré lo que buscaba. Una pequeña llave metálica con el emblema del Banco Sabadell. Era la llave de nuestra caja de seguridad. Linda siempre fue precavida e insistió en que tuviéramos un lugar donde guardar documentos vitales y algo de efectivo para emergencias, lejos de los algoritmos y la burocracia inmediata de las cuentas corrientes. Nunca se sabe, Alejandro, me decía ella con esa mirada sabia. A veces necesitas algo a lo que ni el propio banco pueda ponerle una traba si las cosas se ponen feas. No había pisado esa sucursal desde el funeral. Era el momento de comprobar si, en medio de este proceso de limpieza de Raquel, todavía quedaba algo sólido a lo que aferrarme. A la mañana siguiente, aprovechando que Raquel tenía una supuesta entrevista de trabajo y Diego estaba inmerso en una videoconferencia en su despacho improvisado, me dirigí al banco. Carmen, la directora de la sucursal del Sabadell, me recibió con una mezcla de sorpresa y afecto. Nos conocía a Linda y a mí desde que firmamos nuestra primera hipoteca hace 3 décadas. Al abrir la caja de seguridad en la privacidad de la sala acorazada, sentí que recuperaba una parte de mi soberanía. Allí estaba todo, meticulosamente ordenado por Linda. Las escrituras originales de la casa, que confirmaban que la propiedad era exclusivamente mía, su testamento, diversas pólizas de seguro de vida y 8.000 euros en efectivo que ella había ido guardando para imprevistos. Ni Raquel ni Diego sospechaban de la existencia de este fondo. Sin embargo, lo más valioso no era el dinero, sino un sobre azul con mi nombre escrito con su caligrafía elegante. Mi querido Alejandro, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, es que ya no estoy y probablemente estés sufriendo en silencio, intentando ser el pilar que siempre fuiste. Sé que intentarás manejarlo todo solo, pero te pido que no lo hagas. Habrá gente que, al ver a un viudo con un buen corazón, lo interprete como un blanco fácil para sus propios intereses. Ten cuidado en quien confías nuestra vida juntos. Eres más fuerte de lo que ellos creen. Confía en tu instinto, ese que nunca te falló en el trabajo. Te querré siempre, Linda.
Lloré sin consuelo en aquella pequeña sala fría. Linda, con su asombrosa intuición, había previsto el asedio antes incluso de que los bárbaros llamaran a la puerta. Regresé a casa con la carta grabada en el pecho. Al entrar, encontré a Raquel y a Diego en el salón, hablando en susurros conspiradores que se cortaron en seco al verme aparecer. Papá, dijo Diego, rompiendo el silencio con una voz impostada, Raquel y yo hemos estado haciendo números y hablando sobre el futuro. Creemos que es el momento de considerar algunos cambios estructurales. ¿Qué tipo de cambios? Pregunté, sentándome frente a ellos y manteniendo la voz tan neutra como si estuviera evaluando el siniestro de un automóvil. Raquel se inclinó hacia adelante, desplegando su máscara de empatía profesional. Alejandro, nos preocupa tu bienestar. Vemos que te cuesta horrores mantener una casa de este tamaño, el jardín es un pozo sin fondo de trabajo y las facturas no dejan de subir. Sinceramente, creemos que estarías mucho mejor en una comunidad de mayores, una residencia de lujo donde te cuiden como mereces. Se me heló la sangre al confirmar las sospechas de Linda, pero no pestañeé. Me apaño bien por ahora, respondí escuetamente. ¿De verdad lo crees? Raquel sacó una carpeta con folletos satinados de la residencia El Encinar. Tienen una reputación intachable. Se encargan de todo. Dietas personalizadas, limpieza, lavandería y una vida social activa. No tendrías que preocuparte por nada, Alejandro. Absolutamente por nada. Observé las fotos de los folletos. Ancianos con sonrisas vacías paseando por jardines de diseño, perfectamente podados y carentes de alma. ¿Y el coste? Pregunté, yendo directo al grano. La entrada son 25.000 euros en concepto de reserva y plaza, y luego una cuota mensual de 4.800 euros, dijo Raquel, como quien anuncia el precio de un café. Pero no es un problema. Podrías vender esta casa fácilmente según mis estudios de mercado, vale al menos 340.000 euros. Tendrías capital de sobra para vivir cómodamente durante años y te quedaría un remanente importante. Hice el cálculo mental que ella esperaba que yo no hiciera. 4.800 euros al mes son casi 58.000 euros al año. Incluso vendiendo mi hogar, me quedaría en la calle en apenas 5 o 6 años. ¿Y qué pasaría entonces? ¿Quién gestionaría ese remanente mientras tanto? Diego intervino como si leyera mi pensamiento. Raquel ha estado haciendo cursos de planificación financiera y gestión de activos. Ella podría ayudarte a mover ese dinero para que rinda más y no tengas que tocar el capital. El plan era de una transparencia criminal. Querían encerrarme en una institución de lujo donde mis ahorros se evaporarían en cuotas mensuales, mientras Raquel gestionaba, y presumiblemente desviaba, el beneficio de la venta de mi casa. Querían convertirme en un dependiente absoluto. Tengo que pensarlo, dije, levantándome para dar por terminada la reunión. Esa noche me refugié en mi taller del sótano, el único espacio que aún conservaba el olor a serrín y aceite de Linda y que Raquel no había logrado optimizar todavía. Saqué un cuaderno y empecé a reconstruir los últimos 8 meses con la precisión de un peritaje judicial. Anoté cada pequeño cambio, cada amigo que había dejado de llamar misteriosamente, cada documento que se me había ocultado. Tras 30 años peritando seguros, aprendes que las coincidencias no existen en los grandes siniestros. Esto no era una reorganización familiar, era un aislamiento sistemático diseñado para un saqueo financiero. Raquel no era la nuera atenta que pretendía ser, me estaba tendiendo una trampa maestra, y Diego, por debilidad o complicidad, le estaba sujetando la red. A la mañana siguiente, llamé a mi viejo amigo Carlos. Había sido el jefe del departamento jurídico en nuestra compañía de seguros durante 20 años y era un sabueso para los fraudes. Le conté la situación sin omitir detalles. Alejandro, esto tiene un nombre en el Código Penal. Abuso financiero y estafa, me dijo con voz grave. Es un delito serio,
pero para que un juez lo tome en cuenta, necesitamos pruebas documentales incontestables. No basta con tu palabra contra la de ellos. Esa misma tarde, aprovechando que Raquel se había ido a un centro comercial y Diego estaba en una de sus eternas llamadas de trabajo, inicié mi propia investigación de campo. Entré en mi despacho y encendí el ordenador. Raquel había cometido el error de los aficionados. Por comodidad, había dejado su sesión de banca online abierta en la tablet que compartíamos. Gracias a la sincronización de contraseñas, pude acceder a mi cuenta del Sabadell sin activar las alertas de doble factor en su móvil. Lo que descubrí me revolvió el estómago. Mi cuenta corriente, que debería haber mantenido un saldo de unos 28.000 euros fruto de mis ahorros y mi pensión, apenas marcaba 12.400. Imprimí los movimientos con el corazón martilleando en mis costillas. Había un goteo constante. Transferencias de 500 euros, de 300. Y luego saltos mayores de 2.200 por supuestas mejoras en la vivienda y 1.800 por reparaciones de infraestructura. Nada de eso se había ejecutado. En mi vivienda no se había cambiado ni un azulejo. Lo más alarmante fue ver que en mis cuentas de ahorro faltaban más de 23.000 euros en 6 meses, retirados mediante disposiciones de efectivo y transferencias programadas bajo el concepto de atención familiar. Entonces hice algo que me dolió profundamente, pero el perito que llevo dentro sabía que era necesario para cerrar el caso. Entré en el dormitorio que ocupaban Raquel y Diego. En el segundo cajón de la cómoda, oculto bajo su ropa de deporte, encontré una carpeta azul marino rotulada como planificación estratégica familiar. Dentro hallé el horror. Borradores de informes médicos preliminares para iniciar un proceso de provisión de medidas de apoyo, lo que antes llamábamos incapacitación, alegando que yo sufría un deterioro cognitivo leve. Había incluso solicitudes para obtener un poder notarial preventivo que le otorgara a ella el control total de mis bienes. Al final de la carpeta, un esquema a mano calculaba el beneficio neto de la venta de mi casa tras pagar la entrada de la residencia. Junto a la cifra final, Raquel había escrito con una caligrafía fría: Fondo de Emergencia y Relanzamiento KYA. Diego y Raquel. Mi vida se había convertido en su capital inicial. Fotografié cada página con mi móvil, asegurándome de que la luz fuera clara. Esa noche, durante la cena, Raquel anunció con una sonrisa radiante que había concertado una visita para el día siguiente con la representante de la residencia. Solo para que veas las instalaciones, Alejandro, dijo ella, sirviéndome el vino. Sin presiones, solo para que te familiarices con tu nuevo hogar. 2 días después, con una grabadora digital oculta en el bolsillo de mi chaqueta, me senté en el salón con la representante de El Encinar y con Raquel. Diego se mantenía en un rincón, evitando mi mirada. Raquel intentó monopolizar la conversación desde el primer minuto. Alejandro está pasando por una etapa de confusión con los temas administrativos, le decía ella a la mujer mientras le servía té. La semana pasada, sin ir más lejos, olvidó dónde había guardado sus extractos bancarios y se puso muy nervioso. En realidad, intervine yo, interrumpiendo su flujo de palabras, me gustaría revisar mis números actuales ante la representante. Raquel, ¿serías tan amable de traerme los últimos extractos que gestionas en la banca online? Ella vaciló un segundo, sus ojos lanzaron un destello de duda, pero subió a por la carpeta para no levantar sospechas ante la invitada. Me entregó unos folios que, tras un rápido vistazo, vi que estaban burdamente manipulados con un editor de textos. Decían que yo seguía teniendo 28.000 euros. Pedí a la representante que nos dejara a solas un momento en el jardín para discutir detalles familiares. Cuando la puerta se cerró, saqué los extractos reales que había impreso yo mismo y que guardaba bajo el cojín de mi sillón. Raquel, estos números son un fraude, le dije, poniendo los papeles originales sobre la mesa. En mi cuenta real hay 12.400 euros, no 28.000.
Explícame dónde están los 15.600 euros de diferencia y los 23.000 que han volado de mis ahorros. Estás confundido, Alejandro. Los medicamentos te están haciendo ver cosas donde no las hay, empezó ella, con una voz que se afilaba como un bisturí. Tengo los registros de la auditoría que hice ayer, insistí, manteniendo la calma del perito que entrega un informe final. Explícame el concepto de mejoras en el hogar cuando no has pintado ni una pared. Ahí fue cuando su máscara de nuera perfecta estalló en 1000 pedazos. No tienes ni la más remota idea de lo que nos ha costado mantener este teatro. Gritó, olvidándose de la representante que esperaba fuera. Diego y yo hemos sacrificado nuestras carreras en Madrid, nuestras vidas, para estar aquí encerrados contigo. Ese dinero ha servido para compensar nuestras pérdidas. Y sí, cuando estés en la residencia y vendamos este caserón, habrá justicia para todos. Tú estarás cuidado por profesionales y nosotros tendremos el capital que nos merecemos para reiniciar nuestra vida en condiciones. Es lo mínimo que nos debes después de todo. Detuve la grabación con un clic seco. Acababa de obtenerlo todo en un solo archivo de audio. La confesión de la apropiación indebida, el fraude documental y la conspiración para despojarme de mi hogar. Con un gesto pausado, acompañé a la representante de la residencia hasta la puerta. Le agradecí su tiempo y le aseguré que no necesitaríamos sus servicios. Al volver al salón, la atmósfera estaba cargada de una electricidad estática, pesada. Me giré hacia Raquel, que permanecía de pie, con el rostro desencajado por una mezcla de rabia y miedo. Tienes exactamente 24 horas para meter toda tu vida en maletas y salir de mi casa, le dije, con la frialdad de quien dicta una sentencia firme. Llévate a Diego si él decide seguirte, pero tú no dormirás aquí ni una noche más allá de mañana. Tú no puedes echarme así. Chilló ella, perdiendo por completo su barniz de elegancia madrileña. Llevamos 8 meses viviendo aquí, tenemos derechos. Esto es nuestro hogar. Esta casa es propiedad privada y el único nombre que figura en las escrituras que descansan en la caja de seguridad es el mío. Alejandro Díaz. Sois invitados que han abusado de mi hospitalidad y que han delinquido bajo mi techo. Si mañana a esta hora seguís aquí, la Guardia Civil se encargará de gestionar vuestro desahucio inmediato por la vía de urgencia. Diego llegó 2 horas después, ajeno al cataclismo, y se encontró con un escenario de guerra. Maletas abiertas y Raquel empaquetando frenéticamente entre sollozos de autocompasión. Lo llevé a mi despacho y, con la pesadumbre de un padre que debe dar una noticia trágica, le mostré todo el dossier. Los extractos bancarios manipulados, los borradores para mi incapacitación y, finalmente, le puse la grabación de la confesión. Papá, te lo juro por la memoria de mamá. Yo no sabía nada, dijo Diego, derrumbándose en la silla, con la voz rota por la vergüenza. Sabía que ella controlaba las cuentas, pero pensaba que solo estaba ayudando. No sabía lo del dinero, ni lo de la residencia. Te creo, hijo. Sé que tu pecado ha sido la debilidad y no la malicia, respondí, poniéndole una mano en el hombro. Pero ahora eres tú quien debe decidir qué tipo de vida quieres tener y si vas a compartirla con una mujer capaz de expoliar a su propia familia política mientras finge que le preocupa su salud. Se marcharon a la mañana siguiente, al alba, en un silencio sepulcral. Presenté la denuncia por apropiación indebida y falsedad documental esa misma tarde en la comisaría. Carlos, mi amigo abogado, se encargó de que el proceso avanzara con la eficiencia de un reloj suizo. A Raquel la detuvieron 3 días después en casa de su hermana, en Valencia. Dada la solidez de las pruebas que yo mismo había recopilado como perito, su abogado no tuvo margen de maniobra. Raquel aceptó un acuerdo con la fiscalía. 2 años de prisión, cuya ejecución quedó suspendida al carecer de antecedentes penales, según la ley española, 3 años de libertad vigilada y, lo más importante para mí, la devolución íntegra de cada euro sustraído de mis cuentas.
Me encontraba en la cocina preparando el primer café del día cuando el rugido metálico del triturador de basura bajo el fregadero me sobresaltó. No debería haber nada inusual en ese sonido en una casa habitada por 3 personas, excepto por un detalle de precisión. Eran las 6:30 de la mañana y mi nuera, Raquel, siempre ajustaba su alarma para una hora más tarde. Antes de que pudiera procesar la anomalía, un estrépito agudo me heló la sangre. Era el sonido inconfundible de la cerámica de alta calidad estallando y siendo triturada por las cuchillas de acero. Crucé la cocina de un salto y golpeé el interruptor para detener el motor. El silencio que siguió fue casi más violento que el ruido anterior. Con el pulso acelerado, cogí la linterna que siempre guardo en el cajón de las herramientas y apunté directamente al desagüe. Entre los restos amargos de los pozos de café y unas cáscaras de huevo, brillaban fragmentos de porcelana blanca. No era una vajilla cualquiera de una gran superficie. Reconocí de inmediato el trazo fino de las rosas pintadas a mano. Raquel acababa de destruir la pieza más valiosa de mi vitrina sentimental. La taza favorita de Linda. Mi esposa la había elegido personalmente durante aquel viaje por nuestro 25 aniversario a San Sebastián, en una pequeña tienda de artesanos cerca de la parte vieja. Había sido su compañera inseparable cada mañana durante los últimos 8 años de su vida. Mi nombre es Alejandro Díaz. El momento en que aquel médico miró los resultados de mi análisis de sangre se puso pálido, supe que algo iba muy mal. Se marchó de la habitación sin decir una palabra. A través del cristal de la ventana, lo vi hacer una llamada, con la mano presionada contra la frente como si intentara procesar algo imposible. 10 minutos después, 3 especialistas se amontonaron en aquella pequeña sala de urgencias y me miraron como si fuera un fantasma. No con lástima, no con preocupación, sino con una incredulidad total y absoluta. Me llamo Mateo Velázquez. Tengo 38 años. Solo 3 meses antes de aquella noche, yo limpiaba inodoros y fregaba suelos por el salario mínimo en ese mismo hospital de Madrid. Llevaba un uniforme gris con mi nombre bordado en el pecho. Empujaba un cubo de fregona amarillo por pasillos donde nadie me miraba 2 veces. Era invisible. No era nadie. Era un hombre cuya esposa infiel y su novio millonario habían destruido sistemáticamente todo lo que había tardado 15 años en construir. Antes, yo era ingeniero de camino superior. Ganaba 180.000 euros al año. Diseñaba puentes y edificios que debían durar un siglo. Tenía un chalet en las afueras, un plan de pensiones y un futuro que parecía estable y seguro. Pero entonces mi mujer, Elena, decidió que yo no era lo suficientemente ambicioso para sus gustos. Encontró a un inversor tecnológico llamado Víctor Holgado, que tenía un yate, contactos en el IBEX 35 y todas las cosas que ella creía merecer. No solo me dejó. Ayudó a Víctor a reducir mi carrera a cenizas. Él hizo las llamadas adecuadas. Me despidieron sin causa justificada y me pusieron en la lista negra de todas las constructoras y estudios de ingeniería de la región. Vi cómo mis ahorros se esfumaban mientras Elena se quedaba con la casa y la mitad de todo lo demás tras un divorcio despiadado. La noche que empecé mi trabajo como personal de limpieza, ella me envió una foto suya en el yate de Víctor, cerca de las Islas Baleares. El mensaje adjunto decía solo 3 palabras que aún resuenan en mi cabeza. Disfruta la pobreza. Así que allí estaba yo, 3 meses después de empezar mi nueva vida como el tipo que limpia baños para sobrevivir, sentado en una camilla de hospital con 16 puntos en la mano por una bombilla rota que me había rajado la piel. Mi sangre manchaba el uniforme gris. Había perdido la suficiente como para preocupar a las enfermeras, así que me hicieron pruebas. Un procedimiento estándar para una herida así. Esperaba que me dijeran que tenía anemia, quizá diabetes o algo peor. En ese momento, casi deseaba que fuera algo fatal. Al menos así la lucha terminaría. Pero cuando el DR
Aranda regresó con esos 3 especialistas, cuando cerraron la puerta y acercaron las sillas como si fueran a darme una noticia que destrozaría mi mundo. Me di cuenta de que esto era algo completamente distinto. La jefa del departamento de genética se sentó a mi lado y me hizo una pregunta que parecía venir de la nada. Señor Velázquez, ¿su padre fue adoptado? Le dije que sí. Jorge Velázquez fue adoptado de bebé en 1952. Nunca conoció a sus padres biológicos, nunca los buscó y murió creyendo que el pasado no importaba. Ella asintió lentamente. Luego pronunció un apellido que cualquier persona en España conoce, un nombre ligado a acerías, rascacielos en la castellana y miles de millones de euros en fundaciones benéficas. Un nombre que pertenecía a una de las familias más ricas de la historia del país. Señor Velázquez, según su perfil genético, usted es el nieto biológico de don Enrique Torrenegra. Enrique Torrenegra había muerto hacía 2 meses a los 94 años. Su patrimonio superaba los 8.000 millones de euros. No tenía herederos vivos. Su único hijo murió hace décadas sin descendencia. O eso creía el mundo. Pero su hijo sí tuvo un hijo. Un bebé nacido en secreto y entregado para proteger el nombre de la familia. Ese bebé era mi padre. Y eso significaba que yo era el único heredero superviviente de todo. La habitación empezó a dar vueltas. Los puntos me pulsaban. Los oídos me zumbaban tan fuerte que apenas podía oír lo que la doctora decía a continuación. Hace 3 meses, mi mujer me escribió para que disfrutara de la pobreza. Esa noche, cubierto de mi propia sangre, descubrí que la pobreza estaba a punto de convertirse en un recuerdo lejano y que la venganza iba a ser algo muy, muy asequible. Durante 15 años, viví lo que creía que era el éxito. Me levantaba cada mañana a las 6, besaba a mi mujer y conducía hasta el centro de Madrid, donde trabajaba como ingeniero senior en una de las firmas más prestigiosas. Diseñábamos hospitales, campus universitarios, sedes corporativas. Estructuras que nos sobrevivirían a todos. Estaba orgulloso de mi carrera. Mi sueldo había subido de forma constante. Tenía un despacho con vistas a la ciudad y un equipo que me respetaba. Creía haberme ganado mi lugar en el mundo con esfuerzo. Elena y yo nos conocimos en la universidad. Ella estudiaba ADE y yo estaba inmerso en mis cálculos de estructuras. Era hermosa, ambiciosa y con una energía que te hacía sentir que todo era posible. Cuando me miraba y decía que yo llegaría lejos, la creía. Quería ser el hombre que ella veía en mí. Nos casamos 2 años después de graduarnos. Una ceremonia pequeña, una recepción modesta, solo familia y amigos cercanos. Mi madre, Dorotea, lloró durante todo el servicio. Mi padre, Jorge, me estrechó la mano y me dijo que estaba orgulloso del hombre en el que me había convertido. Esa fue la última vez que recuerdo haberme sentido completamente en paz con mi vida. Mi padre falleció cuando yo tenía 26 años. Un infarto, sin aviso. Tenía 61 años y había trabajado en una fábrica de metal desde los 18. Sus manos eran ásperas y callosas, pero nunca se quejó. Decía que el trabajo honrado era su propia recompensa, que el carácter de un hombre se construye con lo que soporta sin esperar reconocimiento. Jorge Velázquez fue adoptado de bebé. Nunca supo quiénes eran sus padres y nunca los buscó. Cuando le pregunté una vez, se encogió de hombros. La familia es quien te cría. La sangre era solo biología, el amor era lo que importaba. Acepté esa respuesta y no indagué más. Ojalá hubiera hecho más preguntas. Ojalá hubiera sabido qué secretos ocultaba su pasado. Tras su muerte, mi madre se convirtió en el centro de mi vida familiar. Había trabajado como enfermera en el hospital clínico durante 30 años. Era una mujer pequeña, de pelo cano y ojos que veían a través de cualquier mentira. Nunca confió del todo en Elena. Hacía comentarios que parecían inocentes pero tenían filo.
Esa chica ama más tu potencial que a ti, Mateo, me dijo una vez después de una cena. Lo descarté como la típica fricción entre suegra y nuera. Tenía un hermano menor, Diego, que vivía en Barcelona con su mujer y sus 2 hijos. Hablábamos cada pocas semanas, pero nunca fuimos muy cercanos. Mi vida giraba en torno a mi carrera y mi matrimonio. Lo di todo por ambos. Trabajaba hasta tarde, llevaba a Elena de vacaciones a donde ella quería, le compraba joyas. Pensaba que estaba construyendo algo permanente. Las primeras grietas aparecieron hace 2 años. Elena pasó del sector inmobiliario comercial al de lujo. Empezó a ir a eventos con clientes riquísimos, visitas privadas a áticos que costaban más de lo que yo ganaría en una década. Llegaba a casa cada vez más tarde. Solo hablaba de dinero, de gente que tenía más que nosotros, del estilo de vida que se merecía. Noté los cambios, pero me convencí de que eran solo fases. Confiaba en ella plenamente. Creía en mi matrimonio como creía en los edificios que diseñaba. Sólido, permanente, hecho para durar. Me equivocaba en todo. Y estaba a punto de descubrir hasta qué punto. La noche que descubrí la verdad, llegué temprano a casa por una migraña. La casa estaba en silencio. Su coche estaba en la entrada, pero no respondió cuando la llamé. Subí para tomar algo y tumbarme a oscuras. Entonces oí su voz en nuestro dormitorio. Se estaba riendo esa risa suave y coqueta que no me dedicaba a mí desde hacía años. Me quedé fuera de la puerta y la oí hablar por teléfono. No tiene ni idea. Está tan concentrado en sus planos y sus proyectos que no se da cuenta de nada. Podría hacer la maleta y marcharme mañana, y probablemente no se enteraría hasta que la cena se enfriara. Se me encogió el pecho. Empujé la puerta lentamente. Estaba tumbada en nuestra cama con un camisón de seda, con el teléfono en la oreja, sonriendo. Cuando me vio, su rostro se puso pálido exactamente 2 segundos. Luego se recuperó y colgó. ¿Cuánto tiempo llevas ahí?, preguntó. Lo suficiente. No se disculpó. No puso excusas. Solo suspiró como si yo fuera una molestia que llevaba demasiado tiempo aguantando. Se llama Víctor Holgado. Es un cliente. Nos vemos desde hace 8 meses. Lo dijo con una naturalidad pasmosa. Sentí que las piernas me fallaban. Me agarré al marco de la puerta para no caer. ¿Por qué?, alcancé a preguntar. Porque Víctor va a llegar a la cima, Mateo. Tiene 60 millones de euros. Me lleva a París los fines de semana. Me presenta a gente que realmente importa. Tú me llevas a un restaurante de cadena y me hablas de la tensión del hormigón. Quería gritar, pero estaba en shock mientras la mujer que había amado durante 15 años desmantelaba nuestro matrimonio con la indiferencia de quien devuelve un jersey que no le queda bien. Quiero el divorcio, dijo. Ya he hablado con un abogado. Los siguientes 3 meses fueron los peores de mi vida. Elena se mudó al ático de Víctor mientras los abogados peleaban por los activos. Ella quería la casa, la mitad de mi plan de pensiones y una pensión compensatoria alegando que su carrera se había resentido por apoyarme. La crueldad de ese argumento me hacía estallar la cabeza. Pero la devastación financiera no fue nada comparada con lo que vino después. 3 semanas después de que Elena solicitara el divorcio, me llamaron al despacho del director general de mi empresa. Era un hombre frío que había construido su imperio como un reino personal. Siéntate, Mateo. Estamos reestructurando el departamento. Tu puesto ha sido eliminado con efecto inmediato. Sentí un puñetazo en el estómago. ¿Eliminado? Llevo 15 años aquí. Mis evaluaciones son perfectas. Amy me miró. Luego supe lo que pasó de verdad. Víctor Holgado tenía inversiones en 3 constructoras que trabajaban con mi empresa. Jugaba al golf con mi jefe cada domingo en un club exclusivo de La Moraleja.
Víctor había hecho las llamadas. Había decidido que arruinar mi matrimonio no era suficiente, quería destruir mi carrera también. El finiquito fue insultante. Mi abogado dijo que podíamos pelear, pero el litigio costaría más de lo que recuperaría. El sistema legal español está diseñado para quien puede esperar años. Yo no podía esperar ni semanas para comprar comida. Mandé currículums a todas partes. Las respuestas eran siempre las mismas. Rechazos educados, puestos que se llenaban de repente. No entendía nada hasta que un excompañero me invitó a una caña y me confesó la verdad. Víctor Holgado ha estado llamando, Mateo. Dice que eres difícil, poco fiable. Que te echaron por bajo rendimiento. Nadie quiere tocarte. Estaba en la lista negra. Borrado de una industria a la que di mi vida. En 6 meses pasé de un despacho de esquina a un estudio de 30 metros cuadrados en un barrio obrero degradado, con manchas de humedad en el techo y rejas en las ventanas. Mis ahorros se evaporaron. Vendí mi reloj, mis palos de golf, todo lo que no fuera esencial. Mi madre me llamaba cada día. Me suplicaba que me mudara con ella, pero no podía. Tenía 72 años y vivía de una pensión mínima. No quería ser una carga. Estoy bien, mamá, le decía. No lo estaba. Me estaba hundiendo. El único trabajo que encontré fue de limpiador nocturno en el mismo hospital donde mi madre trabajó 30 años. Cobraba poco más de 11 euros la hora por fregar suelos y limpiar baños. La ironía era dolorosa. Ahora su hijo empujaba un cubo de basura como un fantasma al que nadie quería ver. La noche que ella me envió aquel mensaje, yo estaba de rodillas limpiando un derrame en la sala de espera de urgencias. Mi móvil vibró. Era una foto de Elena y Víctor en un yate. Ella llevaba un bikini blanco y gafas de sol enormes, brindando con champán. Parecía un anuncio de una vida que yo nunca tendría. El texto decía: disfruta la pobreza. Deberías haber sido más ambicioso. Algo dentro de mí se resquebrajó. No se rompió, se resquebrajó. Hay una diferencia. Romperse es rendirse, resquebrajarse significa que algo está a punto de cambiar. No respondí. Seguí limpiando. Pasaron 3 meses de agotamiento. Perdí 10 kilos porque no podía permitirme comer bien. Dejé de llamar a mis amigos. La noche que todo cambió empezó como cualquier otra. Estaba cambiando un fluorescente fundido en un almacén. Se quedó atascado y, al forzarlo, el cristal estalló en mi mano. El dolor fue intenso. La sangre brotaba de mi palma y mi muñeca. Una enfermera me encontró apoyado contra la pared, empapado en sangre. Me llevaron a urgencias como paciente, no como el tipo que limpiaba sus suelos. Un médico joven, el Dr. Aranda, me dio 16 puntos. Fue profesional y amable. Has perdido mucha sangre, dijo. Haremos unas pruebas por protocolo. Asentí. No tenía idea de que un análisis de sangre iba a desenterrar un secreto enterrado durante décadas. Cuando el Dr. Aranda volvió, no estaba solo. Otros 2 médicos le seguían con expresiones indescifrables. Señor Velázquez, hemos encontrado anomalías en su analítica, dijo con cuidado. He pedido a unos colegas que consulten su caso. Mi corazón se hundió. Pensé en lo peor. Cáncer, leucemia. Díganmelo ya, dije. Puedo soportarlo. El Dr. Aranda negó con la cabeza. No es una enfermedad. Hemos encontrado marcadores genéticos inusuales que han hecho saltar una alarma en nuestra base de datos. Entonces entró la DRA. Weaver, jefa de genética. Me preguntó por mi padre y su adopción. Confirmé los datos. Ella se acercó y habló con voz deliberada. Sus marcadores están asociados a un linaje muy específico.
Una familia cuyos registros médicos están en nuestro sistema desde hace décadas por sus donaciones al hospital. ¿Qué familia? Pregunté con la boca seca. La familia Torrenegra. El nombre me golpeó. Los Torrenegra eran leyenda. Enrique Torrenegra había construido un imperio del acero y el ladrillo. Su muerte reciente había llenado los periódicos porque dejaba una herencia de más de 8.000 millones y no tenía herederos vivos. Su hijo Franklin había muerto en un accidente en 1985 sin descendencia oficial. Señor Velázquez, continuó la doctora, según su perfil, usted es el nieto biológico de Enrique Torrenegra. Su padre, Jorge, fue el hijo ilegítimo de Franklin Torrenegra, fruto de una relación secreta con una empleada de la finca. El embarazo se ocultó y el bebé fue entregado en adopción para proteger la reputación familiar. No podía respirar. Es imposible, susurré. Mi padre no era nadie. Trabajó en una fábrica toda su vida. Él nunca supo quién era, dijo ella con suavidad. Los registros fueron sellados. Pero el ADN no miente. Lo hemos comprobado 3 veces. Usted es el único heredero de la fortuna Torrenegra. Las siguientes semanas fueron un huracán de abogados y prensa. El equipo legal de la Fundación Torrenegra impugnó mi reclamación al principio. Un limpiador que aparece de la nada parecía el guión de una mala película. Pero la evidencia era innegable. 3 laboratorios confirmaron la conexión. Los genealogistas rastrearon la adopción de Jorge Velázquez hasta un orfanato de monjas en Bilbao que había recibido grandes donaciones de los Torrenegra en 1952. La batalla legal duró 6 semanas. Al final, el juez falló a mi favor. El testamento de Enrique era explícito. Cualquier descendiente biológico lo heredaría todo. En una fría tarde, en un despacho de Madrid rodeado de abogados, acepté formalmente mi herencia. 8.500 millones de euros. Salí del edificio y sentí el aire frío en la cara. Mi móvil vibró. Un mensaje de un número desconocido. Mateo, he visto las noticias. Enhorabuena. Siempre creí en ti. Quizá deberíamos hablar. Te echo de menos, Elena. Leí esas palabras y no sentí nada. Ni rabia, ni satisfacción. Solo vacío. Bloqueé el número sin responder. Pero no había terminado. Elena me había dicho que disfrutara de la pobreza. Ahora me tocaba a mí enviar un mensaje. Lo primero que hice fue contratar a un equipo de investigadores y abogados. No para proteger mi dinero, sino para desmantelar a quienes intentaron destruirme. Víctor Holgado había construido su fortuna sobre acuerdos cuestionables. A mi equipo le llevó menos de 3 semanas recopilar pruebas de fraude, uso de información privilegiada y manipulación de mercado. El hombre que había susurrado a oídos ajenos para vetarme había dejado un rastro de delitos que nadie se había molestado en seguir. Hasta ahora. También adquirí participaciones de control en las constructoras que trabajaban con mi antigua firma. Luego llamé personalmente a mi antiguo jefe, el hombre que me despidió sin dudarlo. Señor director, habla Mateo Velázquez. Probablemente me recuerde. Soy el ingeniero que despidió hace 7 meses porque Víctor Holgado jugaba al golf con usted. Oí su respiración al otro lado. No dijo nada. Le llamo para informarle de que el grupo Torrenegra rescinde todos los contratos con su firma con efecto inmediato. También quiero que sepa que Víctor Holgado está bajo investigación federal por fraude. Información que yo mismo he facilitado. Quería que lo supiera por mí antes de que salga en las noticias. Tartamudeó algo sobre malentendidos. No le dejé terminar. Espero que caiga de pie mejor de lo que lo hice yo. Adiós. El fondo de Víctor colapsó en 4 meses. Las demandas se acumularon. Sus 60 millones se evaporaron en gastos legales.
El hombre que me robó a mi mujer y destruyó mi carrera se quedó con nada más que deudas y deshonra. Elena se había casado con él a los 2 meses de nuestro divorcio, creyendo que era una mejora permanente. Pero cuando el imperio de Víctor se derrumbó, se encontró en un barco que se hundía. Se divorció de él 8 meses después. Oí que se mudó con su hermana a un pueblo pequeño. Nunca volví a hablar con ella. Mi silencio era el mensaje más poderoso. Pasaría el resto de su vida sabiendo que el hombre al que descartó por pobre era ahora uno de los más ricos del país. El dinero cambió mis circunstancias, pero me negué a que cambiara quién era yo. No me compré una mansión ni una flota de coches de lujo. Me compré una casa modesta en una zona tranquila de las afueras de Madrid. Vivo con sencillez porque esa etapa difícil me enseñó lo que realmente importa. Mi primera gran decisión fue donar 3.000 millones de euros a la Fundación Torrenegra para ampliar su labor en educación y sanidad. Quería honrar el legado de mi abuelo, pero dándole mi propio enfoque. Mi madre, Dorotea, se mudó a una casita preciosa cerca de la sierra, con el jardín que siempre había soñado. La visito cada domingo. Cocina su guiso de ternera y me cuenta historias de mi padre que nunca había oído. A veces llora al mirarme, sin creer lo lejos que hemos llegado desde aquellos días oscuros en los que yo fregaba suelos. Regresé al hospital clínico la primavera pasada, no como paciente ni como limpiador, sino como benefactor. Doné 40 millones para construir una nueva ala dedicada a la formación en enfermería y cuidados paliativos. La llamaron el Centro de Excelencia en Enfermería Dorotea Velázquez. Cuando mi madre vio su nombre en el edificio, se rompió en mis brazos. Fue el momento más orgulloso de mi vida. El momento en que aquel médico miró los resultados de mi análisis de sangre se puso pálido, supe que algo iba muy mal. Se marchó de la habitación sin decir una palabra. A través del cristal de la ventana, lo vi hacer una llamada, con la mano presionada contra la frente como si intentara procesar algo imposible. 10 minutos después, 3 especialistas se amontonaron en aquella pequeña sala de urgencias y me miraron como si fuera un fantasma. No con lástima, no con preocupación, sino con una incredulidad total y absoluta. Me llamo Mateo Velázquez. Tengo 38 años. Solo 3 meses antes de aquella noche, yo limpiaba inodoros y fregaba suelos por el salario mínimo en ese mismo hospital de Madrid. Llevaba un uniforme gris con mi nombre bordado en el pecho. Empujaba un cubo de fregona amarillo por pasillos donde nadie me miraba 2 veces. Era invisible. No era nadie. Era un hombre cuya esposa infiel y su novio millonario habían destruido sistemáticamente todo lo que había tardado 15 años en construir. Antes, yo era ingeniero de camino superior. Ganaba 180.000 euros al año. Diseñaba puentes y edificios que debían durar un siglo. Tenía un chalet en las afueras, un plan de pensiones y un futuro que parecía estable y seguro. Pero entonces mi mujer, Elena, decidió que yo no era lo suficientemente ambicioso para sus gustos. Encontró a un inversor tecnológico llamado Víctor Holgado, que tenía un yate, contactos en el IBEX 35 y todas las cosas que ella creía merecer. No solo me dejó. Ayudó a Víctor a reducir mi carrera a cenizas. Él hizo las llamadas adecuadas. Me despidieron sin causa justificada y me pusieron en la lista negra de todas las constructoras y estudios de ingeniería de la región. Vi cómo mis ahorros se esfumaban mientras Elena se quedaba con la casa y la mitad de todo lo demás tras un divorcio despiadado. La noche que empecé mi trabajo como personal de limpieza, ella me envió una foto suya en el yate de Víctor, cerca de las Islas Baleares. El mensaje adjunto decía solo 3 palabras que aún resuenan en mi cabeza. Disfruta la pobreza. Así que allí estaba yo, 3 meses después de empezar mi nueva vida como el tipo que limpia baños para sobrevivir, sentado en una camilla de hospital con 16 puntos en la mano por una bombilla rota que me había rajado la piel. Mi sangre manchaba el